Los que me lleváis siguiendo desde hace tiempo sabéis perfectamente que obras que yo consumo como el cine, los videojuegos o el manga anime son medios que yo considero como arte, y pienso que absolutamente todo producto debe de tener algún tipo de visión artística por parte de su autor. Algún tipo de trabajo autoral que muestre que dicha obra estuvo hecha con cariño, aprecio y con ganas de contar o demostrar algo. Y no tiene por qué ser en una historia filosófica y profunda para ser considerada arte para mí. Con solo aportar algún tipo de carisma único, aunque posea una historia deficiente, ya basta para mostrar que el autor quería aportar algo con interés y aprecio por lo que hacía. El problema está cuando el autor tiene algún tipo de dificultad para contar su visión personal por un simple objetivo: ganar dinero descaradamente. Gente que no tiene ningún tipo de visión artística, sino comercial, frente al producto que se está creando. Y eso se ha visto muchísimas veces. Cuando cualquier franquicia se ve que va perdiendo calidad con el pasar de los años, es notorio el porqué. Cuando un creador o guionista original muestra su desacuerdo con el camino que ha tomado una franquicia, es notorio el porqué. Y es ese momento donde dicha franquicia se considera completamente muerta, aun cuando continúa sacando productos, como un cadáver en vida, pero que solo está para ordeñar más y más dinero. Sin embargo, cuando una serie acaba donde tiene que acabar y cuenta lo que tiene que contar con su autor teniendo una idea clara de aquello que quiere contar, es donde salen esas obras atemporales que van a seguir siendo disfrutadas sin importar el tiempo que haya pasado o las carencias que éstas hayan tenido. Y una de esas obras no es otra que Neon Genesis Evangelion, el anime original de 1995. Evangelion nació de la mano de Hideaki Anno y el estudio Gainax, los cuales ya habían trabajado en otras obras clásicas como Nadia, El secreto de la piedra azul o Gunbuster. Y originalmente iba a ser una secuela de una película de los 80 llamada Royal Space Force. Sin embargo, el estudio Gainax estaba pasando por dificultades financieras, y este proyecto se tuvo que cancelar. Hideaki Anno, con las ideas que planteaba el proyecto original de los pilotos de combate y su historia, que trataba de la temática de no huir de los problemas, junto a su experiencia al haber padecido una grave depresión, creó Neon Genesis Evangelion tal y como la conocemos. El desarrollo de Evangelion fue un desastre. A los problemas de presupuesto se le suma el hecho de que el guión era casi completamente escrito sobre la marcha. En un inicio, la serie parecía planteada como otro anime de mechas pero con un protagonista alejado de la base típica, siendo alguien cobarde, inseguro y depresivo, en la línea de otros protagonistas de Gainax como por ejemplo Noriko de Gunbuster. Este aspecto, acompañado al hecho de que la temática de los mechas tan famosa antaño en Japón parecía haber pasado de moda y siendo considerada como una temática infantil y muy típica, despertó rechazo en la serie. Y esto incluso provocó problemas en la serialización del manga, el cual salió antes que el anime para promocionarlo. Por no hablar del diseño tanto de los ángeles como de los Evas, que según se decía, las empresas no estaban por la labor de vender figuras de estos por su estilo más extraño e intimidante en comparación a otros de su misma temática, como el legendario Mazinger o Gundam, que en sí parecían más hechos para vender muñequitos de ellos. El presupuesto estaba ajustado, la temática mecha estaba pasada de moda, el protagonista no gustaba y ni siquiera parecía ser posible la venta de merchandising. ¿Qué se podía hacer para que Evangelion pudiese cambiar y atraer un mayor interés por parte de la gente? Nada de lo que estaba haciendo Evangelion funcionaba. No gustan los mechas, no gusta el protagonista y no gustan los diseños. Pues hora de hacer un giro. ¿A todo en general? No. A la temática y al guión. ¿Que decías que Evangelion es la historia de un chico que se sube a un robot y junto a dos waifus lucha contra monstruos gigantes mientras vive su día a día en la escuela? Pues no. A partir del capítulo 16 se produce un punto de inflexión en la serie. Ahora viene una historia introspectiva y psicológica, donde se tratan los miedos, traumas y mentalidad de los personajes de la serie. Se te va a contar todo el lore y el origen del mundo que estás viendo. Y al final, vas a descubrir la representación de un estado mental que mucha gente ha padecido y que sigue padeciendo a día de hoy. Irónicamente, las decisiones de este cambio de temática generaron aún más controversia. Las escenas de Shinji en su mente, peleas mucho más agresivas y violentas,
las escenas de sexo más explícito junto a referencias a la homosexualidad y el polémico final impactaron muchísimo al público de la serie, quienes eran originalmente jóvenes japoneses que estaban viendo una serie de mechas simple y llanamente. Porque ya todos sabemos que el público japonés otaku muy aficionado al anime no es el más crítico del mundo. Y el cómo se popularizan varios animes es una clara muestra de ello. Y lamentablemente esta tendencia también se ha trasladado al público occidental fanático del manga anime. Sin embargo, como casi todas las obras, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y aquellos que pusieron a Evangelion en el pedestal que debía estar, fue cierto público más habituado a otro tipo de historias. Los 90. Un punto y aparte en el mundo del entretenimiento. El momento en el que en Occidente llegaron unas obras que demostraron que Japón era mucho más que Mazinger Z y Meteoro. En los canales de televisión empezaron a llegar nombres que pasarían a la historia y que marcaron la infancia de muchos. Dragon Ball Z, Inuyasha, Slayers, Saint Seiya, Digimon o Yu-Gi-Oh! Son muchos de los nombres que los niños de esos años vieron por la televisión. Pero el público más maduro tampoco se perdió ese boom de la animación japonesa que hubo en esos años. En los videoclubs y el cine llegaban nombres como Akira, Ghost in the Shell, Devilman o las muchas películas de Ghibli. Obras que provocaron un gran impacto en todos aquellos que las vieron, observando cómo Japón había pasado de hacer simples dibujos de robots y naves para mostrar violencia explícita, temas adultos y pensamientos filosóficos y decadentes de nuestro mundo futuro. En Occidente, la obra de Hideaki Anno conseguiría el lugar que no consiguió en su país de origen. Evangelion llegó completa a Occidente y fue catalogada como lo que era realmente, una serie para público más maduro, y no como otra serie más de robots para niños. Canales de televisión de España transmitieron este anime por la madrugada, junto a otras obras que no debían ser vistas por niños como los hentai que llegaron a nuestro país. La gran mayoría de gente que disfrutó Evangelion en su época fue a través de su videoclub de confianza, y de ese modo se metieron de lleno en más de esa animación japonesa compleja y con tantos matices que les encandiló. Vieron cómo esas series de robots gigantes para niños se convertían en algo más profundo y psicológico, haciendo que una nueva generación conociese el término mecha y las luchas de robots y monstruos gigantes más allá de tus típicos Power Rangers. De este modo, gracias al boca a oreja y estar dirigido a la gente adecuada, Evangelion consiguió el lugar que se merecía, siendo un anime de culto venerado y puesto a la par de otras obras tan influyentes y representativas de su época como Cowboy Bebop o las previamente mencionadas Akira y Ghost in the Shell en Occidente. Mucha gente valoró Evangelion como un soplo de aire fresco y una revolución en el género mecha, alabando aspectos como el diseño de los Evas y los ángeles, intimidante a la par que original y estilizado, las peleas que se disputaban a puñetazos con mucha más agresividad o usando armas como cuchillos o rifles, sin hacer florituras típicas de otros animes como lanzar rayos de energía o cohetes, la profundidad y el realismo de los personajes, junto a un entorno propio de cómo sería el mundo frente a un cataclismo, siendo muy similar a otras obras como Akira, o Alien o Blade Runner, obras que representan nuestro mundo futuro pero sin estar demasiado alejados de nuestra realidad actual. En Japón, con el tiempo, acabó consiguiendo el lugar que se merecía desde el inicio, e incluso llegó al punto de servir como inspiración a otros animes y videojuegos, con mejor o peor calidad. Pero la obra de Hideaki Anno sentó escuela para muchas otras historias posteriores con tono y tema similar, haciendo el legado de los Evas algo eterno, y referenciado sin parar en todo tipo de lugares y otras muchas obras de gran calidad. La historia de Evangelion, tanto en su concepción como su propio anime, representa lo mismo. Un viaje lleno de dificultades. El anime pasó por problemas de presupuesto, rechazo por parte del público, las editoras y los fabricantes de juguetes, cambios constantes en el tono y el guión para luego ser valorada como una obra de culto y un referente para muchas obras a futuro. Y la propia obra nos cuenta la historia de un chico que tiene que pasar por muchas dificultades y momentos malos de su vida, sentir el desprecio de los demás, tener un miedo terrible,
estar rodeado de gente que no sabe si es de fiar y padecer un autodesprecio constante mientras intenta evadir todo lo malo de su alrededor. Y su propio autor padeció la depresión, pero esa misma depresión fue aquello que le inspiró a crear esta obra. La obra en la que lo dio todo. Pero al final, tanto la serie como producto, como la propia conclusión de la obra, consiguieron ese final satisfactorio y la solución que deseaban. Evangelion es un viaje depresivo y complejo, pero que acaba con un final donde se resuelve satisfactoriamente y te muestra que al final de ese oscuro túnel siempre hay una luz que te guía para salir de él. Si ya has visto Evangelion, con este vídeo te has animado a verla, y vas a salir, o sigues en ese túnel oscuro, pero tienes ganas de salir, lo mejor que puedo decirte es: felicidades.